Claro. Viene India, Reino Unido, después nosotros. O sea Claro. que el impacto seguramente se va a sentir más. Beatriz Arlo, buenas noches, muchas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto escucharte. El problema argentino, este drama que estamos viendo todos los días, ¿es político o económico? Las dos cosas, ¿no? ¿En dónde empieza? O al revés, ¿qué empezarías atendiendo? A ver, si hacemos un recorrido de un siglo, Sí. la Argentina estaba a comienzos del siglo XX en un lugar exactamente inverso al que está hoy. Estaba entre los 11 o 12 primeros países del mundo y hoy está, ¿en qué lugar? En el 11 de los últimos del mundo. Claro. O sea, invirtió su posición desde el punto de vista económico. Y era un país que atraía inmigración por razones que uno entiende perfectamente. Es decir, se encontraba trabajo y bien remunerado. No se hablaba en aquella época tanto de trabajo en blanco, pero se encontraba trabajo y bien remunerado. Mientras que la situación política era una situación que provocó, a comienzos del siglo XX, revoluciones asonadas y el Partido Radical que fue construyendo lo que después lo llevó a Hipólito Yrigoyen al poder. O sea que ahí, evidentemente, la situación a comienzos del siglo XX, la política tenía un rostro importante y la economía tenía un rostro importante y completamente diferente del rostro de la política, que recién empezó a cambiar, digamos, a partir de 1916 y de ahí en adelante. Bueno, después vinieron los golpes de Estado, no somos muy persistentes, pero de 1916, desde las elecciones, desde la nueva ley que hizo el presidente Sáenz Peña, la ley electoral, empezaron a cambiar. Ahí es como si la Argentina hubiera tendido a subir lo que le faltaba, o a compensar lo que le faltaba en términos políticos respecto de lo que tenía en términos económicos. Yo creo que hoy la situación es, si uno lo piensa, la situación era más sencilla. Era más fácil. Era más fácil. Uno sabía que con una gran ley electoral que fuera universal masculina, con comicios más o menos llevados a cabo normalmente, la situación política podía resolverse por lo menos hasta el golpe de Estado de 1930. Y la situación económica no se iba deteriorando, aunque, como dicen los historiadores económicos, ya en la segunda década del siglo XX la Argentina no era el país tan pujante que había sido los primeros que había tenido en los primeros años. Hoy podemos decir que nuestra situación económica no es pujante y que nuestra situación política es caótica, porque además se le ha agregado algo que es una verdadera pesadilla para quienes no entienden de leyes, que es que la situación política está tramada con la situación legal de jueces, fiscales, gente que va y viene de un juzgado a otro, etcétera. Se ha tramado con algo que hay que ser un técnico muy especializado para comprenderlo. O sea que la situación política se ha vuelto muy difícil de entender y la situación económica se ha vuelto muy difícil de arreglar. Acá con Camila cada tanto citamos un trabajo de algunos economistas, uno de ellos es Gerchunov, que habla de que la Argentina, por historia, por condiciones socioculturales, tiene unas determinadas demandas, que por supuesto su sociedad aspira a eso, pero no trabaja o no tiene una matriz productiva para satisfacerlas. Entonces eso hace que tenga que subir forzosamente el gasto público, eso se traduce en más impuestos, socava la inversión y siempre está como entrampada en ese tema. Tanto que Gerchunov creo que hace una broma, dice, ¿será el agua? Cada tanto dice, porque algo evidentemente nos diferencia del resto. Sí, yo estoy de acuerdo con Gerchunov de que nuestras expectativas son mucho más altas que nuestras posibilidades. Y si Gerchunov eso lo ubica a comienzos del siglo XX, es probable que él tenga razón. Sí, de hecho lo ubica hacia 1930. Lo que dice es que justamente ese dilema entre el equilibrio macroeconómico y las demandas sociales empieza a plantearse a partir de la crisis del 30, ¿no? Bueno, ahí se agudiza enormemente. Pero quizás lo que habría que ver para completar la perspectiva que da Pablo, que me parece exacta, es que nuestras expectativas sociopolíticas fueron siempre grandes. Porque teníamos algunos rasgos diferenciales respecto al continente al cual pertenecíamos.
Por ejemplo, ya desde 1880 teníamos escuela universal, sin la religión de mi familia, como diría Sarmiento, sin la religión de mi esposa, como hubiera dicho Sarmiento. Teníamos escuela laica, gratuita y obligatoria. ¿Eso llegaba a todas partes? No. Sabemos que no. Pero por lo menos era una aspiración. Era una aspiración y que en las ciudades esa aspiración se realizaba bastante. El espíritu de la ley 1420, ¿no? Después, que se dio después. Efectivamente, Claro. efectivamente. Eso fue el sueño que quizás fue desmesurado, que no lo tuvo otros países de América Latina, sino México. Pero hay que ver que en México hubo una revolución. Hubo una revolución, hubo expropiación de tierras, es decir, hubo redistribución. Después todo no terminó así, pero hubo redistribución de los ingresos muy fuertemente. En la Argentina eso se fue dando a la Argentina. No me toques mucho, hagámoslo, pero no me toques mucho. Claro. Como sea, las expectativas socioculturales fueron siempre extremadamente amplias para nosotros. Los que somos nietos o bisnietos o tataranietos de inmigrantes sabemos cuál era el discurso con el cual llegó esa gente, que era de un progreso rápido y que en muchos casos se convalidaba. Es decir, no hay muchos países de América Latina que puedan decir que los hijos de un inmigrante que llegaba en patas al puerto de Buenos Aires, los hijos de ese inmigrante terminaban en la Facultad de Derecho. ¿Y cuándo crees que esa historia de ascenso social se convirtió en una historia de descenso social? O sea, ¿cuándo, a la manera de Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió la Argentina? Y debe haber varios momentos en que la Argentina se jodió. Le fuimos agregando, ¿no? Ilustraciones. No fue uno. Vargas Llosa la soluciona fácil porque te puede escribir una linda novela y la soluciona fácil, es un muy buen ensayista desde un punto de vista literario. Debe haber grandes momentos. Bueno, Muchos ponen ese momento culmine en la dictadura militar, ¿no? Como que fue ahí donde se jodió la Argentina. Sin embargo, hay datos económicos que me indican que ya antes venían la cosa. Sí, bueno, la Revolución del 30 es uno de esos datos Sí. que vos mencionabas, la Revolución del 30 es uno. Quizás una importante distribución de la riqueza que se realizó en la década del 40 y del 50 y que yo apruebo porque me da la imagen del país que yo quiero. Me dio durante muchas décadas el país que yo quiero, que es un país más igualitario. Quizás ese sea otro factor de cambio. Y también, por eso vuelvo al discurso, será porque yo soy más bien del lado de la historia y de la cultura, también quedar convalidados en nuestras aspiraciones y, si vos querés llamarlas, pretensiones. Yo recuerdo todavía en mi generación, antes que nos convirtiéramos en militantes antiimperialistas, que yo decía, antes de convertirme en militante antiimperialista, yo decía América Latina y nosotros. Si me lo hubieran hecho razonar, no hubiera sabido por qué estaba usando esa frase así a los 17 o 18 años. Pero estaba instalada, había algo se podría decir que era algo que estaba traduciendo mi inconsciente sociocultural argentino, porque decía América Latina y nosotros. Y después decía, en América Latina vamos todos a hacer, o tenemos que hacer todo esto por América Latina, era antiimperialista, latinoamericanista. Pero era después de eso, claro. Ahora, Beatriz, te traigo entonces al presente. Uno cuando habla con economistas dicen, hemos llegado, evidentemente hay un quiebre, hay un punto de inflexión, hay que agarrar una dirección que no sabemos bien cuál es, hay que hacer reformas. En este contexto político, ¿vos imaginás que con Alberto Fernández, con Cristina, con el Frente de Todos, con la oposición como está, hay posibilidades de que eso ocurra? No sé, un acuerdo, no sé bien cuál es la idea tuya. No me da la impresión, pero no porque suscriba la hipótesis de la grieta, que me parece equivocada. La Argentina no está partida en dos. A ver, ¿por qué? La Argentina está estallada en diversos pedazos que se unen o se desunen según las conveniencias económicas, culturales, sociales de esos pedazos. No está partida en dos. No es un país que uno pueda decir está partido en dos. En realidad conozco pocos países de los cuales se puede decir que están partidos en dos. La Argentina no está partida en dos. Es un país que está, como uno diría, loteado por intereses que cruzan de manera diferente y agrupan de manera diferente
a los sectores. Pero si fuera así, ¿no sería más fácil llegar a acuerdos? O sea, si los intereses estuvieran entrecruzados y no polarizados, ¿no sería más fácil poder llegar a acuerdos o a consensos? Y no sé, miremos la historia de otros países. Si uno mira la historia de los países bipartidistas, por ejemplo, es una historia, si uno mira la historia de Inglaterra, país típicamente bipartidista, desde 1830. Es más fácil entre dos, decís vos. Veíamos esa historia. Vimos una batalla campal anoche en Estados Unidos, en el debate, si es que eso puede ser llamado debate, de Biden y Trump. Pero después se gobierna. Ahora, Beatriz, la semana pasada el presidente dijo, mi rumbo, yo me quiero parecer a Noruega, Dinamarca, Suecia. Yo también. A esos países. ¿Quién no? Yo también, Obviamente. claro. Ahora, ¿lo ves? ¿Ves al gobierno? Vos lo entrevistaste, Alberto Fernández, creo que fue al comienzo de su mandato. Y él te dio también esta impresión de querer tomar ese rumbo. En estos meses de gestión, ¿ves que ese es el rumbo que está tomando la Argentina o no? ¿Qué ves? Ese sería un rumbo imposible. Digamos que parecerse a Noruega o a Dinamarca sería un rumbo imposible, porque además es pasar por alto 200 años de historia. Es decir, es pasar por alto la matriz protestante de esos países. Que no vamos a entrar ahora a hacer sociología y religión, etcétera, no vamos a entrar, pero los países de matriz protestante han resuelto ciertas contradicciones de un modo más ordenado. Otro vínculo digamos. con el capital, de alguna manera, ¿no? Efectivamente. Ahora, Bueno, desde te Max acercás a Weber, Dios desde Max ganando Weber, plata. Y en nuestro gen político de la Argentina, ¿cuánto daño, o si se puede hablar de daño, ha dejado el populismo? No el populismo como ideología de gobierno para quienes gobiernan, sino también como una ideología de la gente, que la gente adhiere a los movimientos populistas. Hay una crisis del populismo, digamos, porque los números, el populismo viene gobernando muy seguido y los números están mal. Sí, yo ya no sé a qué llamamos el populismo. El kirchnerismo es populista. Pero, digamos, porque el populismo, bueno, si uno lo viene analizando como tendencia histórica, es aquel movimiento político organizado o no después como partido que cree firmemente en que hay una verdad de la acción política en las masas movilizadas, las masas más pobres, más necesitadas, movilizadas. Y que todos los grandes partidos del centro a la izquierda y de la socialdemocracia tienen ese elemento presente, por lo menos en sus momentos de organización. Más bien acá yo diría que hay un tipo de cacicazgo que es arcaico, llamarlo populista, porque recurra a la Plaza de Mayo de vez en cuando y porque le diga a la gente en ustedes está la verdad. No, puede ser populista porque utiliza también el Estado como propio, como partidario. Los bienes que son públicos los partidizan. Esto es un signo característico del peronismo en el poder. Del peronismo sí. Del kirchnerismo también. El peronismo sí, el peronismo pero además el peronismo en ese sentido contamina las formas de gobierno que vinieron después. Del peronismo sí. Lo que yo así no es llamar a eso innegablemente populismo, digamos. Me resulta más difícil llamarlo populismo, porque yo más bien diría realizaciones gigantescas, incluso a nivel nacional, del caciquismo que está presente en la Constitución argentina, en la Constitución, no la Constitución negrita, sino en la configuración argentina. ¿Cómo se armó este país? Pero te lo pongo en otros términos. Uno habla con un empresario hoy, cualquiera del establishment, y dice, si no estuviera Cristina Kirchner, todos esos acuerdos de los que estamos hablando serían más fáciles. No lo sé. No sé lo que dice el empresario, no le puedo mirar el orillo, Ahora, no sé. Beatriz, me parece que estamos dando vuelta y te quiero hacer una pregunta bien concreta. ¿Qué pensás de este gobierno? ¿Qué está haciendo bien y qué está haciendo mal? Es difícil juzgar a un gobierno cuando le cae la situación, le cayó en las manos la situación de pandemia que tiene. Es difícil juzgarlo. Uno diría, bueno, preferiría que funcionara como el gobierno uruguayo, como el gobierno chileno, que son siempre los modelos inalcanzables que uno tiene en Argentina.
inalcanzables, porque ahí sí no hay elementos populistas claros en Uruguay. Pepe Mujica es un populista en su discurso y sin embargo uno no diría que se conduce como populista cuando es presidente de la República. Por eso le tengo desconfianza a la palabra populismo. Pero este gobierno le ha caído a un país ya muy pobre. Lo escuchábamos hace un minuto, las cifras del 40% de pobres en Argentina, que son verdaderamente escalofriantes, en una situación donde el mundo está en condiciones muy extremas. Entonces es difícil juzgarlo. Lo que yo creía, porque yo soy de las personas que dice, me equivoqué, y después en Twitter se burlan de mí. Dice, se equivocó, qué vieja estúpida. Sí, claro, no hay qué que mirar vieja Twitter. estúpida. Se burlan de mí. Es notable, ese es un rasgo bien argentino, hay que decir, nunca me equivoqué. Hay que doblar la apuesta siempre. Siempre. Yo siempre dije que Fernández no iba a poder gobernar las ministras y ministros que Cristina le iba a poner. Eso tengo que decir, o sea, hay que mentir. Bueno, yo en cambio, como creí que Fernández iba a tener una mayor libertad para establecer su ruta, no preví el imperio, la hegemonía que el kirchnerismo tiene en el Ejecutivo. Ahí tendría que haber hecho mejor las cuentas sobre el Parlamento, es decir, porque Máximo es portador de un buen paquete de votos en diputados, y tendría que hacer las cuentas con el caudillismo provincial, que se van a aliar al gobierno que les asegure los ATN y la coparticipación federal. Lo sabemos. Entonces, eso nos obliga a revisar nuestra historia para atrás y, sobre todo, a dejar de cantar un rato la samba del federalismo. ¿Y por qué no lo hace, Beatriz? ¿Por qué crees que Alberto no juega esa ficha? No se puede. No se puede porque en el Senado depende de ellos, como dependerías vos, yo o cualquiera. Es decir, vos dependés de los senadores que van llegando de los Estados Unidos en la Argentina federal. No podría hacer eso. Y también los diputados, que sabemos cómo se arman las listas de diputados en las provincias, que no es el mismo nivel de independencia que puede tener en algunas seccionales. Si hay algo que hizo bien, digo contento, bien no hizo todo porque si no hubiese perdido las elecciones, pero que hizo bien Macri, es el tema de la coparticipación federal. La automatizó, no permitió sentarse arriba de la caja y negociar gobernador por gobernador. Y parece que eso no gusta en este país. Los gobernadores no se sintieron cómodos con esa forma automática de la distribución de la coparticipación federal, en un país federal que debería ser normal. No, porque el tome y daca, en el tome y daca, los que se sienten más fuertes o los que sienten que pueden tener la amenaza más fuerte para hacer al gobierno nacional son los que se sienten más favorecidos, sin duda. Beatriz, sin duda. frente al debate de si uno se equivocó o no se equivocó o lo que sea, yo me pregunto, ¿no? Aquellos que por ahí pensaban en diciembre que Alberto Fernández podía tener un gobierno más autónomo, más independiente, con determinado rumbo, más consensualista, que hoy en día lo ven al presidente y dicen, bueno, evidentemente esa autonomía no es tal y el rumbo parece ser más kirchnerista que albertista. Si hoy Alberto diera una suerte de volantazo o tomara ciertas medidas que marcaran una mayor autonomía, ¿lograría recuperar la credibilidad que pudo haber tenido en diciembre? Es decir, ¿volverías a creerle? La pregunta es, ¿tiene posibilidades de volver a convencer o esas posibilidades, teniendo en cuenta el derrotero de los últimos meses, se perdieron? Es linda la pregunta, porque uno tiene que tener elegir otra hipótesis para responderla. Una hipótesis que se acabó la credibilidad. Ya está. No vaya a ese tanque porque no vas a sacar un baldecito de agua. Otra hipótesis es que hay una nube de credibilidad política, que las necesidades de confiar en el gobierno que sea que te toque existen y que algunos ciudadanos más numerosos pueden otorgarla. O sea que si uno razona con la hipótesis se acabó la credibilidad, los que creyeron que Alberto podía ser independiente de Cristina eran todos unos tontos y ahora dirán tonto no voy a ser otra vez, o viceversa, no importa. Los que creen eso, o ese reservorio que si no está, también es muy difícil un país que se gobierna. Ahora, ¿Sí? hay un dato interesante, el otro día marcaba algún
exfuncionario bastante agudo en su mirada, daría la impresión de que en la sociedad Alberto Fernández, a pesar de la caída en las encuestas muy marcadas, conserva un grado de aceptación relativamente razonable entre un 40 y un 50%, pero donde parece irrecuperable, y retomo un poco la pregunta de Francisco, parecería ser en el establishment, ¿no? Económico especialmente, en el círculo rojo que dice el proyecto fracasó, no era lo que pensábamos. Sí, ese círculo rojo que se llevó también, una parte de ese círculo rojo se llevó también con Cristina. Yo recuerdo cuando Claro, ella decía, sí. Vasco, Vasco, vení, acercate, Vasco, abrazame. Yo recuerdo Bueno, bien. está Está en el gobierno, Está el gobierno vasco. en el vice, ¿no? Beatriz, te quedas un ratito, ¿no? Porque te quiero preguntar por ese amigo del que le hablaste a nuestro amigo Seigman. Vos decís, tengo un amigo que sueña cada tanto con que Alberto se cansa, pega una patada. Quiero saber si eso es posible, cómo lo ves, el sueño de tu amigo. Pero, Jorge Liotti, sorprendimos en la OEA, ¿no? Con el voto, ¿o no sorprendimos? Mira, yo creo que, bueno, ahí lo que pasó fue que el embajador ante la OEA, Raimundi, no adhirió al documento de la ONU que criticaba el estado de los derechos humanos en el gobierno de Venezuela. Y esto yo creo que vuelve a manifestar un poco el desconcierto que exhibe el oficialismo en su conjunto respecto al tema de Venezuela, donde aparece Raimundi con esta postura, que yo creo que es la línea más clásica del kirchnerismo, donde hay una postura intermedia que busca hacer un equilibrio muy complejo, que yo creo que allí están Alberto Fernández y Felipe Solá, y después un extremo distinto, que es el de, por ejemplo, Sergio Massa, que directamente habla de una dictadura. Claramente Venezuela es probablemente el tópico que más desconcierta a la Argentina y que la Argentina más desconcierta al mundo. ¿Querés que escuchemos el tape de Raimundi? Claro. ¿Cómo votó? Dale, ponelo. Primero se crean condiciones para que exista una situación de emergencia, después se acusa únicamente al gobierno como si fuera el único responsable de esa situación de emergencia, y acto seguido le pide que respete estándares en todos los niveles como si esa situación de emergencia no existiera. La República Bolivariana de Venezuela no coincide con muchos de los datos que aquí hemos escuchado. Bueno, nosotros y Cuba votaron así. Sí, por eso digo, esta es la expresión de un ala del gobierno que cuestiona claramente este tipo de informes. Recordemos que ya vienen los problemas del informe Bachelet de hace un año atrás. Pero, insisto, no tiene la uniformidad que tenía, por ejemplo, el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner, donde había una política, yo diría, de alineamiento muy claro en ese sentido. Por lo que uno escucha y sabe que tanto el canciller como el presidente dicen, comentan, interpretan que claramente no es el gobierno de Maduro un gobierno democrático y que lo que tratan es de no romper puentes para que la Argentina pueda tener algún tipo de rol en algún tipo de salida institucional que no está totalmente claro. Eso sería, te diría, como lo que busca explorar. Pero bueno, después aparece, esto es una posición diplomática oficial y la Argentina ante el mundo aparece así. Si se supone que Solá no está de acuerdo, se supone que Raimundi es un subordinado. Bueno, recordá que el episodio que tuvo, por ejemplo, con Alicia Castro, Claro. quien había sido embajadora en Venezuela y que directamente le retrucó, bueno, después quedó congelado su nombramiento, no sabemos. Rusia. En Iba a ser Rusia embajadora iba a ser en Rusia, embajadora, quedó en un limbo y aparentemente no sale. Pero no existe un consenso absoluto respecto de varios temas de política exterior y en particular yo creo que el de Venezuela es el más contencioso aún dentro del oficialismo. Es curioso uno de los argumentos que usó Raimundi, que es el de nosotros no queremos ideologizar los derechos humanos, ¿no? Una de las cosas que dijo es, acusó a los países que están diciendo que en Venezuela hay violación de derechos humanos de querer ideologizar los derechos humanos y que nosotros entonces no hablamos de derechos humanos porque no los ideologizamos, ¿no? Lo cual representa un poco una contradicción, ¿no? No, sin duda, por eso yo digo, me parece que es una postura, es la que termina primando allí, pero insisto, Massa, voy al otro extremo, dijo, el gobierno de Maduro es una dictadura, ¿no? O sea, Ahora, y es parte del oficialismo. Beatriz, hoy hablaba con un analista internacional que me decía, bueno, Néstor se acercó a Venezuela, pero el petróleo estaba arriba de 100, estaban las operaciones con bonos, ¿no?, para salir del Fondo Monetario, había una razón económica. ¿Qué le reporta hoy a la Argentina congraciarse con Venezuela? Salvo que sea, como decía Jorge, bueno, para cumplir un rol, pero no sé de qué tipo tampoco.
Creo que muy poco, y recordando opiniones de Felipe Solá, yo diría que para él era imprevisible acercarse a Venezuela, absolutamente imprevisible. Yo creo que lo sigue, perdón, creo que lo sigue pensando. Yo creo que Felipe lo sigue pensando. Trata de maniobrar dentro de las limitaciones que encuentra a veces en la gestión, ¿no? ¿Influye el acercamiento o la ubicación que eligió Alberto Fernández en el Grupo de Puebla en esta decisión? No, yo creo que en realidad lo que hizo fue salirse el Grupo de Lima, que era el que había integrado originalmente Macri. Entonces dice, en ese grupo no, porque se estaba, digamos, un poco alineando con Estados Unidos. Lo del Grupo de Puebla creo que va por otro lado. Pero es más ideológico que... Es más ideológico, pero fíjate que en el Grupo de Puebla habita la mayoría de expresidentes, ¿no? Por eso digo, más ideológico que formal. Más la posición uruguaya, ¿no? Claro. La posición medio intermedia, es la no que, intervencionista exactamente, uruguaya. la que busca Alberto Fernández, la de México-Uruguay, ¿no? Está bien, pero en el BID México no votó con Alberto, por ejemplo. En realidad se abstuvo al final. Porque se acercó a Estados Unidos. Lo que acá pasa, lo que falta el pragmatismo. Claro, ¿no? lo La que semana pasa que viene es viene el Fondo que Monetario. se de vivió Argentina. como una traición porque se suponía que iba a apoyar al candidato argentino. Claro. Y México le dijo a la Argentina, no vamos a apoyar a Vélez, y ahí se sintió, y bueno, a partir de ahí desapareció. La Argentina terminó impulsando la abstención porque tenía más votos que el candidato que había propuesto, que era Vélez, entonces terminó aferrándose a eso. México terminó con Argentina, pero después de decirle que no apoyaba a Vélez como candidato. Bueno, ahí en redes sociales la oposición está diciendo no seamos Venezuela. Quiero preguntarte si es posible eso, y no me olvido de tu amigo, el que sueña con que Alberto patea todo. Pero me lo contestás en un ratito. Vamos y volvemos, dale. Bueno, en un momento, como dijo Borges, un momento muy difícil para la humanidad, le tocó vivir como a todos los hombres. Sí, es así. Porque uno siempre está protestando de que tan mal anda todo, y es cierto que anda mal todo, pero bueno. Siempre fue así. Siempre fue así, sí. Es como uno tiene como esa angustia de Felipe en el colegio, ¿no, Joaquín? Claro, claro. ¿Cuál es el personaje de Mafalda que más se parece a usted? Justamente el que has dicho, Felipe. ¿Felipe? Sí. ¿Por qué? ¿Por eso? Y por eso es una de mis características, la angustia, la angustia estúpida, ¿no? De preocuparse mucho por cosas. Había quedado una pregunta pendiente, Beatriz. ¿Podemos ser Venezuela, como dice la oposición, como viene diciendo en realidad desde el año pasado, ¿no? Me parece difícil. Desde un punto de vista político, somos países con dos historias radicalmente diferentes. Con todos los golpes de Estado de la Argentina, que no vamos a cometer la crueldad de empezarlos a contar a esta hora de la noche, con todos los golpes de Estado de la Argentina, en el siglo XX en Argentina hubo república durante periodos considerables. Y si bien todos los que eran el primer presidente después de una dictadura decían que venían a refundar no sé qué cosa, en realidad no eran refundaciones, sino que se retomaban hilos que habían quedado, y sobre todo textos constitucionales y leyes que habían quedado de ese pasado. Venezuela no tiene ese pasado, en absoluto. Entonces, desde un punto de vista político, es muy difícil que nos convirtamos en Venezuela por una memoria histórica que, claro, yo soy de las personas que creen que esa memoria histórica opera. Así como opera para el populismo, la memoria histórica de tiempos mejores, opera para la política. O sea que me parece... Y después no sé si Vaca Muerta tiene tanto petróleo como Venezuela. Hay que sacarlo, por lo pronto. Hay que sacarlo, ¿no? difícil. Y si estamos tan cerca de Estados Unidos como para mandarlo prácticamente en bicicleta. O sea que me parece difícil convertirse en Venezuela, pero sobre todo por una estructura de un país que uno diría sociedad madura y sistema político, que puede ser corrupto, que puede ser que interrumpir 1000 veces, pero que es un sistema político que conoce cómo es el transcurso de la política. Con la oposición sabemos que no, pero el peronismo, que tiene sectores que le gustaría arrimarse a Venezuela o parecerse a Venezuela, pero uno supone que el peronismo histórico, el tradicional, tampoco estaría cómodo. No, tampoco, porque ¿por qué entregar banderas que el peronismo levantó en 1945 a un país que tiene la peor fama antidemocrática
bueno, no vamos a decir del planeta, pero sí de América Latina, etcétera. ¿Por qué entregar esas banderas? No me parece razonable. Claro, los peronistas no siempre hacen cosas razonables, pero no me parece razonable. Por otra parte, uno diría, la Argentina siempre buscó modelos que, o por razones socioculturales, económicas o políticas, estuvieran muy lejos y fueran dignos de ser alcanzados. Siempre buscó esos modelos. No dijo mañana, no hubo un grupo político que dijera mañana me quiero convertir en Venezuela o no. Para Cristina en Alemania. Bueno, para Alberto son los nórdicos, ¿no? No sé si nos estamos acercando Lo a de esto. Cristina de Alemania fue verdaderamente un acto de imaginación. Un acto de imaginación que los alemanes nunca nos agradecerán. Jorge Liotti, Pentágono de conflictos para el gobierno. Mirá qué palabra que elegiste. Fuerte. Sí, en realidad, bueno, no te voy a contar la trastienda del Pentágono, pero... Ya nos imaginamos. Bueno, a ver, un momento, yo te diría, uno de los más complicados y difíciles para el gobierno de Alberto Fernández, porque se le van acumulando inconvenientes, problemas realmente muy graves, no los puede terminar de resolver y eso termina generando una sensación de que el gobierno empieza a girar un poco en círculo sin encontrar verdaderamente una salida. En este Pentágono, estamos muy geométricos hoy, yo empezaría por la cuestión sanitaria, que está atravesando un momento muy complicado porque los indicadores a nivel nacional, hoy se dio la cifra de 14.400 prácticamente contagios nuevos, todavía está fresco un poco el recuerdo de los números que no se actualizaron en la provincia de Buenos Aires, si bien en la ciudad bajaron bastante, en provincia de Buenos Aires y en algunos lugares como Santa Fe y Córdoba, la situación es muy crítica y en este aspecto el gobierno ha decidido un poco desconectar la figura de Alberto Fernández del tema de la pandemia. Últimamente habla menos del tema, trata de mostrar cierta normalidad, no estuvo en el último anuncio, ahora tienen que renovar la cuarentena, pero el gobierno entiende que el peor escenario no se cumplió, que era aquel un poco fantasmagórico con los muertos en las calles. Sí, el colapso de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, todo, ¿no? eso como que aparentemente no va a suceder y que por el otro lado no tiene muchas más herramientas más que esperar la vacuna, con lo cual se va corriendo el tema sanitario, pero está muy vigente y los números diarios así lo refrescan. El segundo punto yo tocaría sería el económico, con una gran cantidad de inconvenientes, probablemente el más acuciante que se ve es el tema del dólar, porque tensiona mucho todo el sistema económico y financiero. Se espera que mañana jueves haya anuncios al respecto para ver si de alguna manera pueden descomprimir el ingreso de dólares. Hay que ver si convencen a aquellos sectores como el sector agropecuario de que liquiden parte de las cosechas. No parece sencillo, pero ese estrés que se refleja en la cuestión cambiaria viene teniendo correlato con los indicadores que venimos conociendo de actividad económica que cayó un 19%. La semana pasada también conocíamos el número del desempleo. Claramente el tema económico hay una enorme dificultad para visualizar qué hay del otro lado de la orilla, hasta cuándo, qué se está esperando. Por ejemplo, el cepo reforzado, ¿qué espera? El ingreso de dólares, pero no está claro. El tema del presupuesto, pocos confían en que eso pueda redundar en un cambio de clima. Está el tema del Fondo Monetario, que la semana que viene va a iniciar la misión en la Argentina nuevamente para ver si se puede llegar a un tipo de acuerdo, pero hoy el presente muestra enormes dificultades y yo te diría que además impacta hacia adentro porque se empieza a ver la falta de cohesión en la conducción económica. El tema de Guzmán con Pelle, el tema de Guzmán con Todesca, una fragmentación en el esquema de decisiones que repercute negativamente en cualquier solución. El tercer punto, naturalmente, es el social, y hoy hay dos datos muy importantes del día, el que contaba recién Francisco, vinculado con la pobreza, y también un reflejo de eso que ha sido el tema de la toma en Guernica y la gran cantidad de tomas de tierras que hay en la provincia de Buenos Aires. Me atrevería a decir que es el tema más complejo y difícil porque esta fractura social está operando sobre un sustrato que nunca se recompuso después de la crisis del 2001 y todavía sus efectos y consecuencias no lo podemos percibir hasta que no termine en parte la pandemia. Pero daría la impresión de que allí se está gestando una matriz social muy difícil para este gobierno y para cualquiera que venga posteriormente. Después iría a lo político, donde lo que estamos viendo es un agravamiento de la neopolarización. Otra vez los bandos enfrentados,
después de un efímero periodo en el cual parecía que los moderados ganaban terreno, hoy vemos otra vez enfrentamientos. La semana pasada en el Senado, ahora lo estamos viendo también en diputados. Hoy se trató de impulsar desde el oficialismo un esquema de sesiones remotas para todos los temas. La oposición lo rechazó, es decir, que el clima del Senado está invadiendo a diputados y el reflejo más claro de esto ha sido el enfriamiento del vínculo entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta. Daría la impresión de que ese esquema de acuerdo de pandemia ya dejó lugar a un esquema preelectoral donde se reposicionaron rápidamente. Jorge, eso te quiero preguntar, si vamos a un clima más tenso, si me das un segundo, tenemos que ir un segundito a una tanda, pero después seguimos. Y también me interesa que Francisco Juez nos adelante alguna de las... Jorge Liotti, ¿vamos a mayor tensión política en los próximos días? Bueno, ahí estábamos cerrando un poquito el cuadro, nos quedaba la parte institucional que tiene que ver básicamente con las tensiones judiciales, después del fallo de ayer de la Corte decidiendo que toma el per saltum por los traslados de los jueces, hoy con una decisión de la Cámara que ratifica un pronunciamiento en contra de Cristina Kirchner. Esta variable viene tensándose mucho por distintos planos, por distintas rutas, con lo cual si vemos todo el panorama de este gráfico, vamos a ver que el gobierno tiene demasiados frentes abiertos y no los puede resolver. Beatriz, tu amigo sueña con Alberto Fernández pateando el tablero y diciendo quédate vos con la presidencia. Renunciándole. Renunciándole. ¿Es posible eso? ¿Lo imaginas? Yo creo que sería el fin de la carrera de Alberto. Y nadie practique el harakiri de ese modo, digamos. Uno puede esperar que, como en una película de Kurosawa, de guerreros japoneses, entren y lo maten, pero no que un político se encamine a eso. Sería el fin absoluto de su carrera. Que se corra Cristina menos. Cristina no se va a correr, ¿no? Vos sabés que no. Gracias, Beatriz. Muchas gracias por estar. ¿Alguna de las medidas de mañana se puede adelantar, Francisco? Mira, Pancho, no está confirmada ninguna. Lo que se dice en el sector, también en los pasillos del Ministerio de Economía, es que podría haber una baja temporal y escalonada de algunas retenciones para intentar que liquiden los sectores agropecuarios, vinculados sobre todo a la exportación de harina y aceite de soja, también algo de bajas retenciones para la carne. Están hablando también de una baja de los derechos de exportación para la minería, que ya está en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, pero que nunca se cumplió, y quizás alguna pequeña suba en lo que tiene que ver con la tasa del ELIX. Estas son algunas. ¿Guzmán va a estar? Guzmán estaría en los anuncios. Hay que ver, hoy hubo una reunión de AEA con el presidente del Banco Central, Miguel Pese, en donde lo que me dijeron a mí no se solucionó la mayor preocupación de las empresas, sobre todo las grandes que estuvieron ahí, que tiene que ver con la obligación de reestructurar sus deudas en dólares. La gran preocupación. Gracias a todos, gracias Beatriz. Nos reencontramos mañana. Quédense con Luis Majul y mirá, chau, hasta mañana.